Ok, continuamos hablando de los mitos, su utilidad. Esta es la segunda parte del video anterior y mencionábamos que los mitos sirven para justificar prácticas sociales o para condenar prácticas sociales, como se puede ver en el mito de los andróginos por parte de los griegos o en el de Sodoma, la explicación, la historia de Sodoma y Gomorra por parte de la tradición judio-cristiana, ¿va? Donde la ciudad tenía prácticas libertinas en términos sexuales y entonces Dios se enoja con esta ciudad y les manda un castigo y desaparece prácticamente a la ciudad. Y ahí nos narra la historia de cuando estas ciudades son destruidas y que las personas que escaparon de ella no deben de voltear para atrás porque si no se convertirán en estatuas de sal, ¿no? Entonces, en un caso es incentivado o es simplemente justificado y en otro caso es condenado, ¿sí? Esto se puede ver claramente entonces en términos de las prácticas sexuales. Pero también lo podemos encontrar en otros casos, por ejemplo, en el estado de cosas de una sociedad determinada. Podemos remitirnos entonces en este caso al mito de las almas, que está en Platón, específicamente en la República, y nos dice que las personas van a estar compuestas por eh, ciertos elementos y su alma va a estar compuesta por metales también, y en este caso va a haber personas que tengan alma de oro, alma de plata o alma de bronce, ¿no? Y las personas que tienen alma de oro pues van a ser aquellos que están eh, dirigidos, que tienen en sí mismos eh, la necesidad, incluso el destino de convertirse en aquellas personas que mandan. Los que tienen alma de plata serían los auxiliares y los que tienen alma de bronce serían los esclavos, ¿no? O los sirvientes o cualquier otro tipo de personas, ¿no? Entonces este mito se plantea que se va a enseñar a la sociedad con el fin de mostrarles que hay diferencias entre clases sociales. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas que nacieron de padres que tuvieran alma de bronce, por ejemplo, o de plata, no puedan estar en otro escalafón, sino que deben de aprender su lugar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces nos sirve para justificar una determinada práctica social, como en el caso de la sexualidad que podremos ver en el mito de los andróginos o en el mito de la historia de Sodoma y Gomorra. Estoy hablando aquí de la parte del mito en términos muy laxos. Alguien podría decir, bueno, es que esa parte no es mito. Como dijimos, mito en un sentido muy laxo, en tanto que vas a tratar de darle un sentido al mundo, darle un sentido a algo en relación al relato de seres extraordinarios, ¿sí? O de seres que vivieron en un tiempo determinado, no a través de explicaciones de orden natural. ¿Sí? E incluso habría algunas que no podrían alcanzar ese tipo de explicaciones. Incluso aún hoy en día, estos mitos, estas historias clásicas sirven para señalar algunos fenómenos dentro de algunos campos determinados o de algunos problemas determinados. Por ejemplo, la idea de el complejo de Edipo o el complejo de Electra en los infantes, cuando empiezan a desarrollar una cierta atracción hacia su padre del sexo opuesto y ven como rival al padre de su mismo sexo, ¿sí? En el caso de los hombres con Edipo y en el caso de las mujeres con Electra. Y nos remitimos a la historia platicada, narrada por Sófocles en Edipo Rey, donde Edipo está destinado, su sino, su destino es que contraiga relaciones sexuales con su madre, que mate a su padre, ¿sí? Esas son las destinos que el oráculo en ese caso le dice que va a llevar a cabo. Edipo no sabía que él había sido criado por personas que no eran sus verdaderos padres. Entonces este Edipo se va de la casa porque piensa que los que va a dañar son a sus padres que estaban ahí. Sin embargo, no era así. Edipo era como en esta historia clásica de aquellos individuos que otras personas abandonan o que van a matar y que otras personas los recogen o simplemente que ya no están ahí. Por ejemplo, la historia de Moisés
o la historia de Hércules, pero no nos vamos a meter más allá de ello, ¿no? Entonces, Edipo crece con personas que no son sus padres adoptivos. Él piensa que estos padres son aquellos a los que va a dañar, que se va a casar con esta madre y que va a matar a este padre, pero no es así. Entonces se va y en el camino se encuentra al rey de, en este caso, la ciudad de Tebas. Edipo se encuentra con él, tienen un altercado y lo termina matando sin saber que él era su padre, ¿sí? Entonces termina matando a su padre y después llega a la ciudad de Tebas, donde se encuentra con la Esfinge, parece que es, sí, la Esfinge, y en este caso le dice la Esfinge que tiene que resolver un acertijo para poder pasar, si no lo resuelve pues lo mata, ¿no? Y entonces Edipo resuelve el acertijo y los ciudadanos, al agradecer su acto porque se acabó con esta amenaza sobre su ciudad, entonces Edipo se casa, le ofrecen la mano de la reina, que él no sabe que es su madre, ¿no? Entonces tiene relaciones sexuales con su madre. Ya después se da cuenta de esto, su madre también se da cuenta y su madre se mata, ¿no? Y Edipo se saca los ojos, ¿sí? Al darse cuenta de que sí había hecho lo que el oráculo le tenía destinado, ¿sí? Es también esta cuestión de las tragedias griegas, ¿no? Donde alguien no puede evitar su destino y su destino es desafortunado, ¿sí? Entonces, ese es a grandes rasgos la historia de Edipo y esto sirve para hablar de ello, ¿no? La atracción sexual hacia la madre y la rivalidad con el padre, que se puede entender en esta estructura de una narración muy clásica, ¿no? Entonces nos sirve incluso hoy en día para tratar de entender ciertas cosas en algunos campos de estudio. Entonces, para eso servían los mitos en ese entonces, para hablar, como dijimos, sobre el origen del universo, para hablar sobre el origen del hombre y de la mujer, para hablar sobre el origen de los pueblos, para justificar algunas prácticas sociales, ¿sí? Para hablar también sobre algunos fenómenos naturales. Y sirven para muchas cosas más, por ejemplo, para hablar sobre el origen de la técnica. En el caso de los griegos, cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, después recibe sus castigos y los hombres reciben su castigo y lo que sea, pero en este caso lo simbólico del fuego que sirve para forjar incluso ciertos materiales, pues le permite al hombre desarrollar la técnica que le llevará después a dominar con mayor facilidad a la naturaleza o a otros pueblos, ¿no? Entonces ahí está el mito del origen de la técnica o la idea de que el hombre debe dominar sobre la naturaleza. En el caso del Génesis, por ejemplo, cuando se le ordena al hombre, se le dice que él debe de someter la tierra, ¿no? Y que todos los animales y plantas son de él, ¿no? Las plantas y los animales los va incluso a nombrar, ¿sí? Y entonces incluso con ello podríamos justificar que el hombre es el carnívoro o que todas las cosas son de su propiedad, porque incluso lo dice un libro que nos permite interpretar el mundo de una determinada manera, ¿sí? También para hablar de otras cosas como la racionalidad. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, ese Dios se supone racional y entonces nosotros somos seres racionales y debemos ejecutar esos actos. Pero también podríamos encontrar narraciones contrarias. Por ejemplo, ya en una historia más contemporánea, José Ortega y Gasset nos habla del mito del hombre allende la técnica, me parece que es el texto, y nos habla de que el hombre es como un animal enfermo. Este animal enfermo no puede valerse de sus grandes garras, de sus grandes colmillos, de su cola, de cualquier cosa, porque es un animal que no tiene estas características. Este animal perecería si no desarrolla alguna otra cosa más allá de sí mismo, ¿no? Entonces ese animal está tirado ahí abajo de un árbol, pero empieza a desarrollar un cerebro que le permite adaptarse al mundo, adaptar el mundo a él. Entonces la racionalidad no es causa de la bendición de un dios o cualquier otra cosa, sino incluso consecuencia de ser un animal enfermo. La misma racionalidad procedería de la misma enfermedad, ¿sí? O incluso para hablar de más cosas, por ejemplo, sobre la desgracia en el mundo. En el mito de Pandora, donde Pandora tiene una caja, para los griegos, ¿no? Una caja que al abrirse dejó salir todas las calamidades del mundo y que solamente quedó algo ahí guardado dentro de esa caja, ¿no? Pero al abrirse la caja de Pandora, pues todo el mal vino sobre el mundo, ¿no?
Otra, por ejemplo, para hablar sobre el dolor o sobre el trabajo. En el mito del Génesis, cuando Dios crea a Adán y crea a Eva a partir de la costilla de Adán, les da la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos lo hacen, desobedecen a Dios y se dan cuenta de su propia desnudez. Hasta antes eran como animales que no tenían conciencia de su sexualidad ni una conciencia respecto a sus actos. Sus actos, digamos que eran actos inocentes, pero una vez que obedecen a la serpiente que se mete al jardín del Edén, entonces los hombres desobedecen a Dios. Y es así que Dios los castiga en primera desterrándolos del Edén y después con castigos particulares. Y le dice a la mujer que va ahora a parir con dolor, ¿sí? Anteriormente no iba a tener hijos con dolor por la desobediencia de ella y de él, va a parir ahora con dolor. Y el hombre en el jardín del Edén pues tenía todas las facilidades de comer de todos los árboles con frutos de ese lugar, pero ahora ya no, ahora tiene que trabajar la tierra y muchas veces la tierra no va a dar fruto, ¿no? Y ese va a ser su castigo, el trabajo, ¿sí? Con el fin de mantener a su familia. ¿Sí? Entonces, podemos ver incluso ahí la forma en la que se tiene de ver el trabajo, ¿no? El trabajo sería como un castigo divino ante una desobediencia determinada. Entonces ahí tenemos un ejemplo también de las desgracias, de los dolores, del mal en el mundo hasta cierto punto, ¿no? O incluso podríamos así seguir con otros ejemplos donde el hombre recibe un castigo merecido o no merecido por parte de él mismo, ¿no? O incluso algunos podrían hablar sobre la cuestión de los jinetes del apocalipsis y que estamos en una era donde ya ciertos jinetes se han dejado ver de una determinada forma, ¿no? Donde viene el hambre, donde vienen algunas otras cosas, ¿no? Entonces hay interpretaciones a través de seres extraordinarios del mundo que nos permiten hablar sobre él. O incluso como la idea del castigo, ¿no? Ya hablamos anteriormente del caso del diluvio universal, pero también tenemos el caso de los sacrificios griegos, ¿no? Los dioses desobedecen los hombres desobedecen a los dioses y entonces deben de cumplir con ciertos rituales con el fin de contentar a estos dioses y que estos dioses no los castiguen o que estos dioses no les causen problemas en su vida cotidiana. Entonces es por eso que establecen hecatombes, establecen ciertos rituales donde queman grasas animales, donde queman vísceras, donde queman ciertas partes de los animales y quizá a lo mejor para que humo, aliento, esta vida de estos animales llegue hasta los dioses, ¿no? Lo mismo que tenemos en otras aproximaciones religiosas también. Por ejemplo, en el Dios del Antiguo Testamento también encontramos esa parte donde se hacen sacrificios, que se lleva al extremo en la historia de Abraham, donde se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y Abraham lo iba a sacrificar y es entonces que aparece un mensajero y este mensajero le dice que solamente era una prueba y que no tiene que sacrificarlo, que en cambio tome el cordero que está ahí próximo a él, ¿no? Simplemente Dios estaba probando la obediencia de los hombres, ¿no? O en este caso de un hombre determinado, ¿no? Y entonces el hombre lo hace para evitar un castigo o con un fin ulterior distinto, ¿no? Entonces así podremos encontrar que los mitos sirven para una diversidad de cosas. Lo que une al mito sería precisamente esta interpretación, esta explicación de la naturaleza a través de seres extraordinarios, ¿sí? Eso es lo común en todo ello. Entonces, eso es lo importante en eso hay cierta importancia en el mito. Después va a haber un paso entre el mito y el logos, ¿sí? Que sería el tema específico que se ve dentro de filosofía. ¿Cuál es el paso entre el mito, esta interpretación a través de seres extraordinarios, y el logos, una interpretación más natural del mundo a través de la observación directa de sus elementos? Sí, eso será tema para otro video. Hasta aquí dejamos esa parte del mito, después vamos a seguir señalando algunos elementos importantes en su conformación, ¿va?